Algo brilló dentro de un cráter lunar. Y después desapareció. No fue un reflejo ni un fallo del sensor. Una luz estructurada y pulsante en lo profundo de un cráter que debería estar frío, muerto y en silencio. Los científicos la vieron aparecer. La grabaron. Y en el siguiente paso del satélite, había desaparecido sin dejar rastro. Hoy entramos en las anomalías más misteriosas de la Luna. Los cráteres que brillan sin explicación. Las firmas de energía que desaparecen antes de que alguien pueda confirmarlas. Y la pregunta que ha atormentado a los astrónomos durante siglos, ¿qué está pasando realmente ahí arriba? Vamos a recorrer avistamientos verificados, ciencia dura y preguntas abiertas que nadie ha podido cerrar. Si esto te mantiene despierto de noche, dale like y suscríbete. Apenas estamos empezando. Respira. Nos vamos para arriba. Era una noche ordinaria para observar el cielo. Hasta que dejó de serlo. La noche del 18 de noviembre de 1789, el astrónomo germano-británico William Herschel estaba escaneando la superficie lunar cuando notó algo que lo hizo detenerse. Un resplandor rojizo, suave pero inconfundible, que surgía desde el interior de uno de los cráteres más grandes de la Luna. Se movía. Pulsaba. No tenía ningún derecho a estar ahí. Herschel no era un aficionado confundido. Había descubierto el planeta Urano 8 años antes. Era uno de los observadores más disciplinados de su época. Y sin embargo, lo que registró esa noche no podía explicarse fácilmente. Describió lo que parecía ser una erupción volcánica, pero la Luna había sido declarada geológicamente inactiva. No debería haber nada que erupcionar. Observó el resplandor durante varios minutos, luego se apagó. Para cuando redirigió su telescopio, el cráter lucía exactamente como siempre, frío, gris, sin vida. Esa única observación estuvo archivada en el registro histórico durante casi 200 años antes de que los científicos empezaran a tomarla en serio. Porque Herschel no era el único que había visto algo. Era simplemente uno de los más creíbles. La Luna está a unas 384.000 kilómetros de donde estás ahora mismo. A esa distancia, cuelga en nuestro cielo como un rostro familiar, mapeado, nombrado, fotografiado desde todos los ángulos. Creemos que la conocemos. Misiones han aterrizado en ella. Rovers han cruzado su superficie. Hemos traído pedazos de vuelta a la Tierra y los hemos estudiado bajo microscopios. Y sin embargo, algo sigue apareciendo en su superficie que nuestros modelos no pueden explicar. Los científicos los llaman fenómenos lunares transitorios. Transitorios porque no se quedan. Aparecen sin avisar, brillan, destellan o pulsean, y luego desaparecen. A veces en minutos. A veces en un solo paso orbital de un satélite. Aquí, y luego no aquí. El término se acuñó en los años 60, pero los avistamientos se remontan mucho antes. Astrónomos de distintas épocas, con instrumentos que van desde refractores primitivos hasta naves espaciales modernas, han registrado más de 1500 eventos separados. Destellos de luz, nieblas rojas y anaranjadas, parches brillantes localizados que aparecen y luego desaparecen antes de que pueda hacerse una segunda observación. Durante mucho tiempo, la ciencia convencional descartó la mayoría de estos como errores, distorsión atmosférica, error humano, pensamiento ilusorio de observadores que querían que la Luna fuera interesante. Pero aquí está el momento en que el misterio se volvió oficial. En 1968, la NASA encargó un estudio formal. La científica Winifred Cameron recopiló cada avistamiento documentado de fenómenos lunares transitorios que pudo encontrar y los cruzó por credibilidad. El resultado fue un catálogo de más de 500 eventos confirmados registrados por observadores entrenados, a menudo de forma independiente desde diferentes partes del mundo, al mismo tiempo, mirando la misma ubicación. 500 eventos para los que la ciencia no tenía explicación. Y las ubicaciones no eran aleatorias. Ciertos cráteres aparecían una y otra vez. Las mismas coordenadas, el mismo resplandor, la misma desaparición. Ese patrón debería habernos dicho algo. Y de alguna manera lo hizo.
pero lo que señalaba planteaba muchas más preguntas de las que respondía. Porque si la luna está muerta, algo sigue olvidándose de eso. Seamos precisos sobre de qué estamos hablando. Los fenómenos lunares transitorios no son un único tipo de evento. Son una categoría, una etiqueta aplicada a cualquier evento óptico breve e inexplicable observado en la superficie lunar. Se presentan en varias formas distintas y cada una cuenta una parte diferente de la historia. El primer tipo es el destello, un punto de luz breve e intenso que aparece en la superficie lunar y desaparece en segundos. Estos son los más fáciles de explicar y los científicos tienen una causa confirmada para muchos de ellos: impactos de meteoritos. La Luna no tiene atmósfera, lo que significa que las rocas espaciales la golpean directamente, liberando una energía enorme al contacto. Confirmado. Científicamente comprendido. Nada extraño aquí. El segundo tipo es más difícil. Un resplandor localizado. Una luz rojiza o anaranjada suave que se extiende por un área específica y luego se desvanece lentamente. A veces en minutos, a veces en horas. A diferencia de los destellos de impacto, estos no llegan con un proyectil visible. Simplemente aparecen, se quedan un rato y luego se detienen. El tercer tipo es aún más extraño. Los observadores han registrado lo que describen como nieblas. Parches de la superficie lunar que parecen difuminarse, como si algo estuviera subiendo desde el suelo y oscureciendo el piso del cráter. Telescopios lo suficientemente potentes como para resolver boloñes individuales en la superficie lunar han visto puntos de referencia familiares desaparecer detrás de algo que se movía desde abajo. Ahora bien, aquí está la distinción clave, y esto es lo que separa la investigación científica real de la especulación casual. Estos tres tipos de eventos no están igualmente verificados. Los destellos están confirmados. Los resplandores han sido documentados por múltiples observadores independientes y tienen credibilidad significativa. Las nieblas siguen siendo la categoría más debatida. Lo que une las tres categorías es el comportamiento, cada uno es temporal, cada uno está concentrado en ubicaciones específicas, y cada uno, cuando los observadores intentan una segunda mirada, ha desaparecido. Ese último detalle es crítico. La superficie luce idéntica antes y después. Piénsalo como una luz encendida dentro de una habitación sin ventanas. Ves el resplandor debajo de la puerta. Lo ves pulsar. Te acercas a la manija. Y para cuando la abres, la habitación está oscura y nada adentro se ha movido. Los científicos han propuesto varios mecanismos: desgasificación, gases atrapados debajo de la superficie forzándose a través de grietas y reaccionando con la luz solar. Carga electrostática, partículas de polvo levantadas por el campo eléctrico de la Luna creando una neblina temporal, interacciones con el viento solar, partículas cargadas de nuestra estrella excitando gases traza de maneras que producen luz visible. Cada explicación cubre parte de los datos. Ninguna los cubre todos. Y aquí es donde el patrón se vuelve incómodo. Los eventos no se distribuyen uniformemente por la superficie lunar. Si esto fuera puramente un fenómeno geológico o electrostático, esperarías que apareciera en cualquier lugar aleatoriamente. En cambio, los avistamientos se concentran. Se agrupan alrededor de cráteres específicos, coordenadas específicas, características geológicas específicas que han atraído estas observaciones durante siglos. Esa concentración no es ruido. Es una señal. Y un lugar aparece en el centro de esa señal más que cualquier otro lugar en toda la superficie lunar. En cualquier mapa de la Luna, Aristarco destaca de inmediato. Es uno de los cráteres más brillantes de toda la superficie lunar, un cuenco de roca blanca expuesta de unos 40 kilómetros de ancho que refleja la luz con tanta intensidad que a veces puede verse a simple vista desde la Tierra, incluso cuando esa región de la Luna está en la sombra. Los astrónomos lo notaron hace siglos y lo marcaron como inusual. Se asienta en una meseta aproximadamente del tamaño del estado de Arizona. Debajo de esa meseta corre uno de los canales de lava más largos conocidos en todo el sistema solar, un sinuoso cañón antiguo llamado Vallis Stroteri, tallado por flujos volcánicos que se detuvieron, según los modelos estándar, entre 1000 y 2000 millones de años atrás.
La frase clave ahí es, según los modelos estándar, porque Aristarco sigue haciendo cosas que la geología inactiva no debería hacer. De todas las ubicaciones que aparecen en el catálogo lunar, Aristarco aparece en aproximadamente un tercio de todos los avistamientos registrados. Un cráter, una ubicación de miles de kilómetros cuadrados de terreno lunar. Este único punto representa una porción desproporcionada de cada evento óptico inexplicable jamás documentado en la Luna. Los eventos aquí no son sutiles. El astrónomo Patrick Moore, uno de los observadores lunares más respetados del siglo XX, vio brillar a Aristarco en múltiples ocasiones separadas a lo largo de su carrera. Cada vez el resplandor era interno, subía desde el piso del cráter, no reflejado desde arriba. Cada vez se apagó antes de que un segundo instrumento pudiera confirmarlo de forma independiente. El Apolo 15, en 1971, detectó una liberación significativa de gas radón proveniente de la meseta de Aristarco durante su paso orbital. El radón es un gas radiactivo producido por la desintegración del uranio en las profundidades del subsuelo. Encontrarlo escapando de la superficie significa que algo está ventilando desde abajo, activamente, incluso ahora. Eso es un hecho confirmado. Se detectó radón. El gas está escapando. Pero aquí es donde el hecho confirmado choca con la observación inexplicada. El radón es incoloro e invisible. No brilla. No produce la luz rojiza pulsante que docenas de observadores entrenados han registrado durante 400 años mirando este cráter. El gas explica que algo se está moviendo debajo de la superficie. No explica la luz. Entonces, ¿qué explica la luz? Una teoría sostiene que el radón, al llegar a la superficie e interactuar con la radiación ultravioleta de nuestra estrella, ioniza el polvo circundante y crea un breve efecto luminiscente, similar en concepto a un tubo de neón, que dura justo lo suficiente para ser visto antes de que el gas se disperse. Esta es una hipótesis razonable. Cubre los datos bastante bien. Algunos investigadores la aceptan como la respuesta más probable. Otros señalan un problema. El resplandor observado en Aristarco no siempre coincide con el ángulo de la radiación entrante. Algunos eventos han sido registrados en el lado sombreado del cráter. Si la ionización requiere exposición directa, entonces la geometría no siempre funciona. Y esa pregunta geométrica lleva a un lugar incómodo. Si el resplandor no es puramente un fenómeno de superficie impulsado por la luz solar y el gas, entonces la fuente de luz puede estar viniendo desde dentro del cráter en lugar de reaccionar a algo externo. Algo debajo de Aristarco está activo de una manera que la línea de tiempo geológica estándar dice que debería ser imposible. Retrocede mucho más. 18 de junio de 1178. 5 monjes en la Catedral de Canterbury en Inglaterra están afuera después de las oraciones vespertinas, viendo salir la luna. El cielo está despejado. La luna es un delgado creciente apenas unos días después de la luna nueva. Condiciones estándar para una noche estándar. Luego el cuerno superior del creciente parece dividirse. Los monjes describieron lo que vieron en términos que, a través de 850 años de traducción e interpretación, siguen siendo impactantes. El creciente de la luna, escribieron, se dividió repentinamente. De la división, brotó una antorcha llameante, escupiendo fuego, carbones ardientes y chispas. La luna luego se retorció y contrajo. Y cuando volvió a su estado normal, todo el creciente de cuerno a cuerno parecía palpitar. Su relato fue registrado por un cronista llamado Gervase de Canterbury, conocido por su cuidadosa documentación de eventos reales. Gervase escribió lo que 5 hombres sobrios describieron haber visto. Un informe de testigos, nada menos. Durante siglos, este registro estuvo en los archivos históricos como una curiosidad, vívida, extraña e imposible de evaluar sin una máquina del tiempo. Luego, en 1976, el geólogo Jack Hartung propuso una interpretación notable. Los monjes de Canterbury, argumentó, habían presenciado en tiempo real el impacto de un gran meteorito en la Luna. El destello, la llama, el palpitante creciente, todo consistente con lo que un evento de impacto mayor parecería desde la Tierra a simple vista.
Señaló un cráter específico como el probable resultado, Giordano Bruno, un cráter de impacto relativamente fresco de unos 22 kilómetros de ancho en las tierras altas lunares. Esta es una hipótesis científica confirmada, no probada más allá de toda duda, pero creíble, respaldada y publicada en investigación revisada por pares. Los monjes de Canterbury probablemente vieron una roca del tamaño de una ciudad pequeña golpear la luna. Pero aquí es donde la historia gira. Si Giordano Bruno se formó por un impacto hace aproximadamente 800 años, el cráter todavía debería mostrar evidencia específica de eso. Los científicos lo examinaron esperando encontrar exactamente eso. Lo que encontraron fue ambiguo. El cráter parece fresco, pero su frescura es difícil de fechar con precisión. Algunos investigadores comenzaron a hacer una pregunta diferente: ¿y si los monjes de Canterbury vieron algo real, pero no un impacto de meteorito? ¿Y si presenciaron una liberación masiva de energía desde dentro de la luna? Esa alternativa no tiene respaldo científico confirmado. Es una teoría claramente marcada como tal. Pero fuerza una recalibración incómoda. Si no podemos decir con certeza que fue el evento de 1178, entonces nuestro modelo del comportamiento de la Luna durante siglos tiene una brecha que no hemos llenado. En 1968, la NASA publicó un documento que la mayoría de la gente nunca ha escuchado. Se llamaba el Catálogo Cronológico de Eventos Lunares Reportados, compilado por la investigadora Barbara Medalhurst y la científica lunar Winifred Cameron. Tomó años producirlo. Involucró cruzar siglos de registros astronómicos de observatorios de Europa, América del Norte y Japón. Y cuando terminó, contenía algo que debería haber causado considerablemente más debate público del que causó: más de 500 avistamientos documentados y creíbles de eventos ópticos inexplicados en la superficie de la Luna. 500 registrados por astrónomos profesionales, observadores militares, científicos universitarios y astrónomos aficionados entrenados. Eventos que no podían atribuirse a mal funcionamiento del equipo, interferencia atmosférica o simple identificación errónea. Eventos distribuidos a lo largo de 4 siglos de observación cuidadosa del cielo por personas cuyo único propósito profesional era la observación precisa. El catálogo no especula sobre causas. No ofrece explicaciones. Simplemente enumera lo que se vio, cuando se vio, dónde en la Luna ocurrió y quién lo observó. El tono es seco y científico en todo momento. Lee como un inventario. Y eso es exactamente lo que es, un inventario de lo imposible. Lo que hace significativo al catálogo no es el número, sino el patrón. Cuando mapeas los 500 eventos en un diagrama de la superficie lunar, esperas aleatoriedad. En cambio, los puntos se agrupan. Aristarco atrae casi un tercio de ellos. El cráter Platón, una gran cuenca de fondo plano en la región norte de la Luna, atrae otra concentración significativa. La cuenca Grimaldi, el borde del cráter Gassendi, los mismos puntos una y otra vez a través de siglos de observación independiente por personas que nunca se habían conocido y que en muchos casos nunca habían leído el trabajo de los demás. Ese nivel de concentración geográfica en un conjunto de datos de este tamaño es estadísticamente muy difícil de explicar por casualidad. La interpretación científica más ampliamente aceptada sigue siendo la desgasificación. Ventilación de gas subterráneo a través de grietas geológicas concentradas en estas áreas específicas que interactúan con la radiación y crean efectos visibles. Es una explicación sólida. Probablemente sea correcta para muchos de los eventos catalogados. Pero el trabajo de seguimiento de la NASA introdujo una complicación. Los investigadores comenzaron a correlacionar estos eventos lunares con la órbita de la Luna, específicamente mirando si los avistamientos aumentaban cuando la Luna estaba en su punto más cercano a la Tierra, donde el estrés gravitacional en la corteza lunar sería mayor. La correlación fue débil. Los avistamientos no aumentaban de manera confiable en la aproximación más cercana. Esto significa que el disparador de presión geológica no explica limpiamente cuando ocurren los eventos. El donde está parcialmente explicado. El cuando sigue abierto. Y hay un detalle del cúmulo más denso del catálogo, los eventos en Platón, que añade algo que el modelo de desgasificación nunca ha abordado completamente.
Platón es geológicamente tranquilo. Su piso es una de las extensiones más suaves y solidificadas de la Luna, lava antigua que se solidificó hace miles de millones de años sin ventilación activa conocida debajo. Y sin embargo Platón produce más fenómenos lunares documentados por kilómetro cuadrado de área superficial que casi cualquier otra ubicación en la Luna. Estos no eran astrónomos observando desde 384.000 kilómetros de distancia. Eran personas en órbita alrededor de la Luna, a 160 kilómetros sobre su superficie, lo suficientemente cerca como para ver cráteres individuales a simple vista. Y algunos de ellos reportaron cosas que nunca llegaron a los resúmenes oficiales de las misiones. El Apolo 11, el primer alunizaje, pasó sobre la meseta de Aristarco durante su aproximación. Los registros de la misión registran un intercambio de comunicaciones entre la tripulación y el control en tierra sobre un punto brillante en la superficie. La tripulación lo describió como un área que brillaba visiblemente contra el terreno circundante, incluso durante la noche lunar, lo que significa que el área no estaba iluminada por la luz solar desde el ángulo de su órbita. El control en tierra les pidió observar e informar. La tripulación confirmó el resplandor. Quedó registrado. No se realizó ninguna investigación de seguimiento que se haya hecho pública. El Apolo 13, a pesar de su famosa emergencia, también realizó algunas observaciones orbitales en el viaje de salida. El astronauta Jack Swagger reportó un brillo inusual que surgía de la región de Aristarco durante uno de estos pasos. En el caos de la falla del tanque de oxígeno que definiría esa misión, la observación no se investigó más. Aparece en la transcripción y luego desaparece en la crisis que siguió. El Apollo 11 produjo el encuentro más científicamente documentado. Mientras estaba en órbita lunar, sus instrumentos detectaron una concentración localizada de gas radón que surgía de la meseta de Aristarco. La tripulación reportó un brillo visible en la misma región al mismo tiempo. Detección confirmada de radón. Esos son datos duros verificados por instrumentos. Sin resolver, ¿qué causó el brillo óptico simultáneo? Durante el programa Apolo, la NASA estableció silenciosamente lo que llamó la Red de Observadores Internacionales Lunares, un sistema coordinado de telescopios terrestres que observaban la Luna durante las misiones para proporcionar una capa adicional de observación. Parte del propósito del programa era específicamente observar estos eventos lunares que los astronautas en órbita podían correlacionar con los informes en Tierra. La red funcionó, se recopilaron observaciones, se registraron varios eventos correlacionados, momentos en que los observadores terrestres y la tripulación orbital notaron simultáneamente actividad en la misma ubicación. Esos registros correlacionados fueron catalogados. No fueron clasificados. Están técnicamente disponibles para los investigadores. Pero han recibido casi ninguna atención pública y ningún estudio científico importante los ha utilizado como datos primarios. Hay un patrón aquí que vale la pena nombrar claramente: los datos existen. Los registros son accesibles. Las correlaciones están presentes. Y sin embargo, la comunidad científica no ha tratado este conjunto de datos como un objetivo de investigación prioritario. La Luna está muerta. Esa es la posición científica oficial y es en gran medida correcta. A diferencia de la Tierra, la Luna no tiene un núcleo de hierro líquido que genere un campo magnético global. No tiene placas tectónicas activas. No tiene océanos que se evaporen y caigan como lluvia, remodelando su superficie año tras año. Pero aquí está la parte que tiende a pasarse por alto en la versión simplificada de la ciencia lunar: muerta no es lo mismo que completamente quieta. La Luna tiene lunamotos. Esto está confirmado, no es especulación. El programa Apolo dejó sismómetros en la superficie lunar que transmitieron datos a la Tierra durante años. Esos instrumentos registraron miles de lunamotos durante su periodo operacional. Los lunamotos superficiales se originan cerca de la superficie, probablemente por expansión y contracción térmica a medida que la Luna cicla entre el frío extremo en la sombra y el calor extremo a la luz del Sol. Los lunamotos profundos se originan desde una región a varios cientos de kilómetros bajo la superficie, desencadenados en un ciclo regular que corresponde precisamente con la posición orbital de la Luna relativa a la Tierra.
Lo que está menos resuelto es una tercera categoría que los sismómetros detectaron y que los investigadores han tenido más dificultades para explicar: eventos sísmicos irregulares y aislados que no encajan en el modelo térmico o de mareas. Estos eventos ocurren a intervalos irregulares, provienen de regiones localizadas y producen una firma de vibración que algunos científicos han descrito como, y este es su lenguaje no especulación, una estructura hueca resonando. Una estructura hueca. La implicación es lo suficientemente significativa como para que fuera publicada y luego tranquilamente disputada y luego no resuelta de manera concluyente. Lo que ambos campos acordaron fue esto. El interior de la Luna está menos entendido de lo que implican la mayoría de los libros de texto. Los modelos son buenas aproximaciones, derivadas de datos limitados reunidos hace décadas. La red sísmica que el programa Apolo dejó atrás dejó de transmitir en los años 70 y nada la ha reemplazado con cobertura equivalente. Hemos estado escuchando a la Luna con instrumentos que se silenciaron hace casi 50 años. Démosle a la explicación científica más aceptada una audiencia completa y justa. La teoría líder para los fenómenos lunares transitorios, la que tiene más respaldo revisado por pares, más evidencia física detrás de ella y más acuerdo entre los científicos planetarios, es la desgasificación. Aquí te explico cómo funciona. Hace miles de millones de años, la Luna era volcánicamente activa. Enormes erupciones inundaron regiones enteras de su superficie con lava, creando los parches oscuros que puedes ver desde la Tierra, los María, o mares lunares. A medida que esa lava se enfriaba y solidificaba a lo largo de millones de años, los gases que habían estado disueltos en la roca fundida quedaron atrapados en bolsas y canales debajo de la corteza endurecida. Algunas de esas bolsas nunca se han vaciado del todo. Bajo las condiciones correctas, un cambio en el estrés térmico, una flexión de mareas por la atracción gravitacional de la Tierra, un pequeño evento sísmico, las grietas se abren y el gas atrapado escapa hacia arriba a través del regolito. En la Tierra, esto sería invisible. El gas simplemente se mezclaría con la atmósfera. En la Luna, que casi no tiene atmósfera, el gas que escapa interactúa directamente con el ambiente de radiación dura del espacio abierto. Las partículas cargadas del viento solar excitan las moléculas de gas, haciendo que emitan luz antes de dispersarse. Las partículas de polvo transportadas hacia arriba por el gas captan esa luz y la dispersan, creando el resplandor rojizo que siglos de observadores han documentado. Este modelo explica una porción significativa del catálogo lunar. No es ciencia marginal. Es la posición de consenso. Pero hay tres complicaciones dentro de este cuadro de lo contrario limpio. Primero, el problema del tiempo ya discutido. Si la desgasificación está impulsada por el estrés de las mareas, los eventos deberían ser más comunes cuando la presión gravitacional en la corteza lunar es más alta. La correlación está presente pero es débil. Segundo, el problema de la ubicación. La desgasificación debería ocurrir donde quiera que existan bolsas atrapadas y se desarrollen grietas. Y sin embargo, solo 5 o 6 ubicaciones producen la gran mayoría de los eventos documentados. La concentración desafía una explicación geológica puramente aleatoria. Tercero, el problema de la duración y la estructura. Algunos de estos eventos lunares, particularmente las nieblas observadas, duran horas. Los eventos de desgasificación deberían ser breves. Un resplandor que se desvanece lentamente durante varias horas sugiere algo ya sea de mayor escala o suministrado más continuamente que una bolsa pasiva que libera gas antiguo atrapado. Ninguna de estas tres complicaciones refuta el modelo de desgasificación. Lo que hacen es dejar bordes, lugares donde la explicación cubre la mayoría de los datos, pero no todos. Y en la ciencia, son los bordes los que más importan porque los bordes son donde vive algo nuevo. El borde del modelo de desgasificación conduce directamente a una pregunta sobre qué hay debajo de estos cráteres a profundidades que ninguna sonda ha muestreado directamente. Algunos investigadores han propuesto que una parte de estos eventos lunares, particularmente las observaciones de neblina y niebla, son causadas por la levitación electrostática del polvo. La superficie de la Luna está constantemente bombardeada por partículas del viento solar y radiación ultravioleta.
Este bombardeo arranca electrones de los granos de polvo superficiales, dejándolos cargados positivamente. El resultado es un campo eléctrico en la superficie de la Luna. Bajo ciertas condiciones, este campo crece lo suficientemente fuerte como para levantar los granos de polvo cargados positivamente del suelo y mantenerlos suspendidos, a veces a varios metros de altura en una capa flotante. Para un observador en la Tierra, una región cubierta de polvo suspendido electrostáticamente se vería exactamente como una niebla. Esta es la categoría más controvertida en toda la literatura de fenómenos lunares transitorios. Los científicos que rechazan la interpretación estructurada argumentan que la distorsión atmosférica y los límites de resolución de los telescopios terrestres crean falsas impresiones de geometría en lo que en realidad es un resplandor difuso. Esta es una crítica completamente válida, pero no se aplica por igual a todas las observaciones. Algunas se hicieron a través de telescopios lo suficientemente potentes como para resolver características del tamaño de un edificio grande en la superficie lunar. Y la razón por la que importan no es porque demanden una explicación dramática. Es porque cuando los colocas junto a las anomalías de tiempo, la agrupación de ubicaciones, las inconsistencias de duración y la resonancia hueca detectada por los sismómetros del Apolo, la colección de detalles inexplicables comienza a adquirir un peso que es difícil de desestimar como error acumulado. Platón debería ser aburrido. En términos geológicos, es una de las regiones más asentadas, estables y solidificadas de toda la Luna. Su piso es una vasta llanura de basalto antiguo que se endureció hace miles de millones de años y no se ha movido de manera significativa desde entonces. No hay características geológicas activas conocidas debajo de él. Y sin embargo, Platón produce más fenómenos lunares documentados por kilómetro cuadrado de área superficial que casi cualquier otra ubicación en la Luna. El cráter en sí tiene aproximadamente 100 kilómetros de ancho, lo suficientemente grande como para que si lo colocara sobre una ciudad, borraría todo durante unos 50 kilómetros en cada dirección desde el centro. Los fenómenos en Platón son casi exclusivamente destellos, no los resplandores de niebla difusa de Aristarco, sino puntos de luz agudos, breves e intensos que aparecen en el piso del cráter y desaparecen en segundos o minutos. Múltiples puntos, a veces visibles simultáneamente. La explicación más obvia es el impacto continuo de meteoritos. Este cubre una porción de los eventos. El problema es la tasa. La frecuencia de destellos documentados en Platón es mayor de lo que predicen los modelos de tasa de impacto para un cráter de su tamaño y posición. Hay una sesión de observación de 1982 que encaja de manera incómoda en la explicación de impacto. Un grupo de astrónomos aficionados británicos que observaban Platón en una noche despejada y estable registraron 9 eventos de destellos separados en el espacio de 4 horas. Usaban múltiples telescopios independientes. Cruzaron la confirmación de cada destello en tiempo real. 9 eventos en 4 horas en una sola ubicación con confirmación independiente. La probabilidad de 9 impactos distribuidos aleatoriamente de tamaño suficiente para producir destellos visibles que ocurran en un lugar en 4 horas es extremadamente baja. Lo suficientemente baja como para que los investigadores lo notaran. Lo suficientemente baja como para que apareciera en la discusión revisada por pares como un valor atípico estadístico que requería explicación. No se produjo ninguna explicación acordada. Este detalle reenmarca todo lo que viene antes y después. La Luna orbita la Tierra. Los satélites orbitan la Luna. Cada paso orbital toma aproximadamente 2 horas para completar un circuito completo de la superficie lunar a altitudes de mapeo estándar. Lo que esto significa en la práctica es que cualquier punto dado en la superficie de la Luna saldrá de la línea de visión directa de un satélite y regresará a él aproximadamente cada 2 horas. 2 horas es suficiente tiempo para que casi cualquier evento geológico complete su ciclo y se reinicie. Una ventilación de gas se abre, libera su contenido al espacio y se cierra. Una nube de polvo sube, se dispersa y se asienta. Un efecto térmico se acumula, alcanza su pico y se desvanece. Sea cual sea el mecanismo que produce uno de estos eventos lunares, opera en una escala de tiempo que en muchos casos documentados encaja perfectamente dentro de la ventana entre un paso orbital y el siguiente. El orbitador de reconocimiento lunar,
lanzado en 2009, ha estado mapeando la Luna con un detalle extraordinario durante más de una década. Sus cámaras pueden resolver objetos del tamaño de un automóvil grande en la superficie lunar. En varias ubicaciones de cráteres, la imagen orbital del mismo ventana de tiempo no muestra nada anómalo, un resplandor visible desde la Tierra que no deja rastro en fotografías orbitales de alta resolución tomadas simultáneamente. Hay explicaciones razonables, el ángulo de visión desde el suelo y desde la órbita difieren. Lo que es visible en la luz reflejada desde una dirección puede no ser visible desde arriba. Estas explicaciones son válidas. Ninguna de ellas es completamente satisfactoria porque la lectura más simple de un evento que es simultáneamente visible desde la Tierra e invisible desde la órbita es que el evento existe en la superficie o justo encima de ella y que lo produce lo hace de una manera que de alguna manera está sintonizada con el ángulo del observador. Ese comportamiento no pertenece a un proceso geológico pasivo. El orbitador ha devuelto imágenes de varias de estas ubicaciones de cráteres que contienen características que los investigadores han descrito en artículos publicados como coloración superficial anómala, áreas localizadas donde la firma espectral del regolito difiere del terreno circundante de maneras que los modelos mineralógicos estándar no explican limpiamente. En 2013, observadores terrestres que usaban un telescopio en un observatorio de Italia documentaron un evento de brillo significativo en la región de Aristarco. El evento duró aproximadamente 40 minutos. Durante esa ventana de 40 minutos, la cámara térmica del orbitador de reconocimiento lunar no estaba posicionada sobre esa región. Las imágenes visuales del paso orbital posterior revisadas por investigadores que conocían la observación terrestre mostraron una diferencia leve pero medible en la reflectancia de un área específica del piso de Aristarco, en comparación con imágenes tomadas desde el mismo ángulo 2 semanas antes. Leve. Medible dentro del margen de incertidumbre instrumental. Los investigadores lo notaron. No lo publicaron como confirmación. Lo publicaron como un punto de datos que requería más investigación. Esa investigación adicional no ha sido financiada al nivel que merece la observación. La ciencia funciona a base de repetibilidad. Una observación que no puede repetirse confirmada por un segundo instrumento independiente tiene peso científico limitado sin importar cuán creíble sea el observador. Los fenómenos lunares transitorios son breves, localizados y ocurren sin programación predecible. La probabilidad de que dos observadores independientes estén ambos mirando el mismo cráter en el momento exacto en que comienza un evento y dure lo suficiente para que ambos lo confirmen es baja. La comunidad científica ha reconocido este problema y ha intentado abordarlo. Se han organizado campañas de observación coordinadas donde redes de astrónomos aficionados acuerdan de antemano observar ubicaciones específicas de cráteres la misma noche. La Asociación de Observadores Lunares y Planetarios ha ejecutado tales programas. La Asociación Astronómica Británica también. Estos programas han producido avistamientos correlacionados, momentos donde dos o más observadores informan de forma independiente actividad en la misma ubicación dentro de la misma ventana de tiempo. En 2011, se publicó un artículo en una revista de ciencias planetarias que recibió casi ninguna cobertura en los medios convencionales. Fue escrito por investigadores que analizaban datos de la misión Artemis, dos naves espaciales que habían sido reutilizadas para estudiar el entorno de plasma y el comportamiento electromagnético de la Luna. Dentro de ese conjunto de datos, los investigadores encontraron algo en la región sobre Aristarco. Una concentración localizada de actividad de ondas electromagnéticas, específicamente en un rango de frecuencia asociado con oscilaciones de plasma, que era mediblemente más intensa sobre la meseta de Aristarco que sobre el terreno circundante. El artículo, sin embargo, contenía un segundo hallazgo que fue tratado como una nota al pie y que ha recibido esencialmente ninguna discusión desde entonces. Durante una ventana específica de aproximadamente 6 horas en 2 pasos orbitales consecutivos, la mejora electromagnética sobre Aristarco que había sido estable a lo largo de varios meses de datos estaba ausente. La señal que había estado consistentemente presente no estaba ahí. Los investigadores notaron esta ausencia. La atribuyeron a una brecha de datos causada por un cambio en el modo instrumental durante esa ventana.
Pero aquí está la parte que se sienta en el borde de esa explicación limpia. La ventana coincide con un evento reportado por observadores terrestres que miraban Aristarco la misma fecha. Un evento de brillo que duró varias horas, reportado de forma independiente desde dos ubicaciones de observación, que coincide con la ventana de brecha de datos del satélite casi exactamente. La secuencia presentada llanamente, los observadores terrestres ven un brillo. El satélite que pasa sobre ellos durante el brillo está en un modo instrumental que le impide recopilar los datos que confirmarían o negarían lo que el observador vio. Después de que el evento termina y los observadores terrestres reportan que el brillo ha terminado, el siguiente paso del satélite devuelve la señal electromagnética a su nivel normal. No puede argumentarse que esta alineación, una señal que desaparece en el registro de datos en el momento preciso en que los observadores reportan una luz que desaparece en la superficie, es algo que la ciencia ha terminado de explicar. No lo ha hecho. La NASA reconoce los fenómenos lunares transitorios. Esto es importante decirlo claramente. La agencia no ha suprimido el catálogo, no ha negado el registro histórico y no ha descartado el fenómeno como pseudociencia. El catálogo de 1968 fue un proyecto financiado por la NASA. Lo que la NASA no ha hecho es financiar investigación sostenida y dirigida específicamente destinada a resolver la pregunta de los fenómenos lunares transitorios. Esto vale la pena considerarlo por un momento porque la ausencia de investigación dirigida no es evidencia de encubrimiento. Es evidencia de priorización. Las grandes agencias científicas con presupuestos limitados hacen elecciones sobre qué preguntas perseguir activamente y cuáles dejar en la categoría de interesantes pero actualmente sin financiamiento. Lo que el consenso científico oficial sostiene es que estos eventos lunares son fenómenos ópticos reales producidos por una combinación de impactos de meteoritos, desgasificación, levitación electrostática de polvo e interacciones de plasma con anomalías magnéticas superficiales. Cada uno de estos mecanismos es real. Cada uno contribuye al registro observado. Lo que no aborda es la minoría que se sienta fuera de su alcance explicativo, los resplandores estructurados, las desigualdades de duración, la concentración geométrica muy por encima de lo que predice la distribución geológica aleatoria. En 2008, la Agencia Espacial Europea publicó un informe sobre las prioridades científicas lunares futuras que incluía una sección dedicada a los fenómenos lunares transitorios. El informe describió el fenómeno como científicamente significativo, señaló que las explicaciones existentes eran incompletas y recomendó desplegar una red de instrumentos de monitoreo diseñados específicamente para capturar estos eventos en progreso en múltiples longitudes de onda simultáneamente. La estimación de costo para tal red era modesta para los estándares de misiones espaciales. La recomendación no fue llevada a cabo. Los instrumentos no existen. La red no fue construida. Antes de los telescopios, antes de los instrumentos, antes de que el método científico le diera a la humanidad un marco para distinguir la observación de la interpretación, las personas estaban observando la luna y registrando cosas que las confundían. Estos registros no son evidencia de actividad extraterrestre. Son evidencia de que lo que sea que produce estos eventos lunares ha estado ocurriendo durante al menos tanto tiempo como los humanos han estado escribiendo cosas. Los monjes de Canterbury en 1178 no fueron los primeros. Los astrónomos árabes del periodo medieval documentaron eventos de brillo inusual en la superficie de la Luna con una precisión que los investigadores modernos han utilizado para correlacionar con ubicaciones de cráteres conocidas. Ve más atrás, los antiguos astrónomos babilónicos mantuvieron registros detallados de la apariencia de la Luna durante siglos. Sus tablillas contienen entradas que describen la superficie de la Luna comportándose de maneras que no corresponden a cambios de fase normales. La implicación, y esto se establece cuidadosamente como una implicación y no como una conclusión, es que el fenómeno de los transitorios lunares ha estado ocurriendo continuamente durante al menos varios miles de años, posiblemente mucho más. Sea lo que sea que produzca estos eventos, no es un desarrollo reciente. El filósofo griego antiguo Plutarco, escribiendo en el primer siglo, registró relatos de fuentes anteriores describiendo la Luna como produciendo un sonido audible para ciertos oyentes entrenados durante alineaciones astronómicas específicas. Lo describió como una calidad de campanada,
un tono sostenido y claro que persistía durante una duración específica antes de desvanecerse. La palabra usada para el sonido en su griego original es la misma palabra usada para describir el repique de un recipiente hueco golpeado desde afuera. Hueco. La luna repicando como algo hueco golpeado desde afuera, registrado en el primer siglo. Y luego 2000 años después, los sismómetros del Apolo miden la respuesta de la luna a los impactos y producen datos que algunos investigadores describen, y estas son sus palabras, no especulación, como una estructura hueca resonando. Dos puntos de datos separados por 2000 años, ambos apuntando al mismo detalle. La Luna no tiene campo magnético global, esto está confirmado y bien entendido. Pero la Luna tiene anomalías magnéticas, regiones localizadas donde la corteza lleva un campo magnético remanente, fosilizado esencialmente de un periodo hace miles de millones de años cuando la Luna puede haber tenido un campo magnético funcional que desde entonces ha colapsado. Varias de estas anomalías magnéticas se superponen geográficamente con ubicaciones de alta frecuencia de eventos. La ubicación más activa en la Luna se asienta directamente sobre la anomalía magnética localizada más fuerte en la Luna. ¿Eso es una coincidencia o una relación? El plasma es el cuarto estado de la materia. Sólido, líquido, gas y luego plasma. Materia que ha sido energizada hasta el punto donde los electrones se separan de los núcleos atómicos, dejando una sopa de partículas cargadas que responde a los campos electromagnéticos de maneras muy organizadas. El plasma puede ser moldeado y contenido por campos magnéticos. Este es el principio de operación de los reactores de fusión en la Tierra. El combustible es plasma. El contenimiento es magnético. El plasma confinado dentro de un campo magnético brilla. Una estructura de contención magnética sobre un cráter lunar, ya sea naturalmente ocurrente a través de una geometría de campo remanente particularmente fuerte o artificialmente construida, confinaría lo que sea que haya de gas o material ionizado dentro de ella. Ese material confinado brillaría. El resplandor estaría estructurado siguiendo la geometría del campo, no esparciéndose difusamente. Tendría bordes. Podría tener un patrón interno correspondiente a las líneas de campo. Desde 384.000 kilómetros de distancia, un observador terrestre mirando ese resplandor a través de un telescopio vería exactamente lo que múltiples observadores de fenómenos lunares transitorios han descrito. Aquí es donde la pregunta se divide en dos caminos. Camino 1, la anomalía magnética en Aristarco es natural. La geometría del campo allí es inusualmente efectiva para enfocar plasma. Y estos eventos lunares son un fenómeno electromagnético natural producido por la interacción del viento solar, el magnetismo remanente y la desgasificación. Científicamente interesante, completamente dentro de la física conocida, no requiere ninguna explicación extraordinaria. Camino 2. La geometría del campo en Aristarco está demasiado organizada, demasiado efectiva, demasiado específicamente estructurada para haber surgido de procesos geológicos puramente aleatorios. Algo la formó. Algo que entendía el contención electromagnética de maneras que requieren una mente detrás del diseño. Ese segundo camino lleva a un lugar donde la mayoría de los científicos no seguirán. Pero vale la pena examinarlo honestamente con la evidencia en cada paso. La humanidad ya ha diseñado esta estructura. Al menos en papel. Los ingenieros y físicos que trabajan en la colonización lunar a largo plazo han pasado décadas estudiando el problema de proteger un asentamiento del ambiente hostil de la Luna. Los más sofisticados implican blindaje electromagnético, un campo magnético artificial generado alrededor de un asentamiento lo suficientemente fuerte como para deflectar las partículas cargadas del viento solar y suficientemente extendido para reducir la exposición a la radiación. Ahora aplica esto a un cráter. Un cráter es un recinto natural. Sus paredes proporcionan refugio físico. Y crucialmente, la geometría de un cráter, una forma de cuenco con un borde definido, es ideal para anclar los extremos de un generador de campo electromagnético. Colocas los emisores de campo en el borde. El campo se arquea a través del interior. El plasma que contiene brilla con la energía que fluye a través de él. Una cúpula de cráter electromagnética funcionando se vería desde la Tierra exactamente como los eventos de mayor intensidad jamás documentados.
Aquí está el detalle que eleva esto de experimento mental a algo más provocador. El cráter Aristarco no es un cuenco aleatorio. Su piso contiene características que los geólogos planetarios han señalado como inusualmente organizadas para un cráter de impacto. Un complejo de pico central de regularidad inusual, una distribución de características secundarias alrededor del piso que no coincide con el caos aleatorio típico de los cráteres de impacto de tamaño similar. Esto es observación confirmada. La organización estructural del interior de Aristarco ha sido señalada en la literatura geológica revisada por pares. La explicación geológica es directa. Los complejos de pico central se forman cuando la roca debajo de un impacto rebota hacia arriba y su forma está determinada por la energía del impacto y la composición de la corteza local. Esa explicación casi con certeza es correcta. Pero también describe un cráter cuya geometría resulta ser casi ideal para el confinamiento de campo electromagnético. Si una civilización en algún punto de la historia de la Luna hubiera querido construir una estructura de contención electromagnética dentro de un cráter existente y hubiera buscado en toda la superficie lunar la ubicación geométricamente más adecuada, la lista de candidatos sería muy corta. Aristarco estaría en ella. En 2017, se anunció un descubrimiento que cambió permanentemente la conversación sobre qué hay debajo de la Luna. La nave espacial japonesa Kawaya, también conocida como Selene, había estado mapeando el subsuelo de la Luna usando instrumentos de radar y gravitacionales durante años antes de que terminara su misión. Los investigadores que analizaban sus datos encontraron algo que había sido teorizado pero nunca confirmado, un gran tubo de lava intacto debajo de la región Marias Hills de la Luna. No una grieta, no una depresión superficial. Un túnel hueco formado hace miles de millones de años cuando la lava que fluía creó un canal, cuya capa exterior se enfrió y endureció mientras la lava del interior continuó fluyendo y eventualmente se drenó, dejando un tubo de espacio vacío debajo de la superficie. Las dimensiones estimadas del tubo de Marias Hills son extraordinarias, varios kilómetros de largo, potencialmente lo suficientemente grande en su sección transversal como para contener toda una manzana de la ciudad dentro de él. Esto está confirmado, publicado en Nature Geoscience, revisado por pares. El tubo de lava es real. Y no está solo. Los datos de radar de múltiples misiones lunares sugieren que los tubos de lava pueden ser generalizados debajo de la superficie de la Luna, particularmente en regiones volcánicas. Aristarco se asienta sobre la región volcánicamente más activa en la historia geológica lunar reciente. Aquí está lo que los tubos de lava significan para la pregunta de los fenómenos lunares transitorios. Un tubo sellado y hueco debajo de la superficie proporciona exactamente el tipo de ambiente cerrado donde el gas puede acumularse durante miles de millones de años. Si un tubo está sellado por una capa de regolito endurecido encima, los gases producidos por la desintegración radiactiva continua dentro de la roca, el radón entre otros, no tienen a dónde ir. La presión se acumula a lo largo del tiempo geológico. Cuando el sello desarrolla una grieta, el gas acumulado escapa rápidamente. Ese mecanismo produce un evento de desgasificación más intenso y más rápido que una simple grieta superficial. También produce uno más grande. Y ocurre en un patrón de ubicación que coincide con la distribución de tubos de lava, concentrado en áreas de antigua actividad volcánica. Los puntos brillantes, las ubicaciones activas, rastrean el mapa geológico de los tubos de lava de maneras que son llamativas. Un tubo de lava intacto debajo de la meseta de Aristarco podría haber estado sentado allí sellado e intacto durante 2000 millones de años. 2000 millones de años es suficiente tiempo para que un número extraordinario de cosas ocurran dentro de un espacio cerrado si alguna vez se colocó algo dentro de él. Aquí hay algo que vale la pena entender sobre cómo el radar ve a través de la roca. Es transparente a ciertos materiales y opaco a otros. Cuando los investigadores aplicaron radar de subsuelo a la meseta de Aristarco, recibieron datos que están publicados y disponibles. El subsuelo superficial, los primeros 30 metros o así, muestra estructura en capas consistente con depósitos volcánicos de diferentes edades. Esto coincide perfectamente con la geología esperada. Por debajo de eso, la señal se debilita de maneras que los investigadores han atribuido a la composición de la roca más profunda.
Esta explicación es geológicamente razonable. También es consistente con algo más. Una región del subsuelo que contiene un material o estructura que absorbe el radar en un amplio rango de frecuencias en lugar de reflejarlo a cualquier longitud de onda produciría una devolución de señal idéntica. El radar ve una pared que no puede atravesar. Si es una formación mineral inusual o algo con diferentes propiedades, los datos de retorno se ven iguales. Esta ambigüedad no es un secreto. Los investigadores que trabajan con los datos la reconocen abiertamente. Los instrumentos de mapeo lunar también han encontrado regiones térmicamente inusuales en la superficie. Áreas donde la temperatura superficial durante la noche lunar es mediblemente más cálida que el terreno circundante de maneras que no pueden explicarse solo por la composición de la roca superficial. Varias de estas regiones cálidas anómalas se superponen con los puntos activos. La superposición no es perfecta, es parcial, pero la intersección existe. La explicación geológica más directa es que estas regiones se sientan sobre bolsas de roca con concentraciones inusualmente altas de elementos radiactivos, uranio, torio, potasio, cuya desintegración produce calor. El problema es que los datos espectrales no muestran consistentemente elementos radiactivos elevados en las zonas cálidas anómalas. El calor está presente. La fuente esperada no siempre es visible. El patrón ahora tiene 4 flujos de datos separados apuntando a las mismas coordenadas: los eventos ópticos, las anomalías electromagnéticas, el radar que se debilita donde no debería, y el calor que persiste donde no debería haber fuente. Plantea la hipótesis de forma directa. En algún punto de la historia de la Luna, una civilización tecnológicamente capaz construyó estructuras debajo de su superficie. Esas estructuras, o remanentes de sus sistemas de energía, son lo que producen las lecturas anómalas, las concentraciones electromagnéticas, los excesos térmicos, la opacidad del radar, los propios eventos luminosos. Lo que estamos observando no es geología muerta haciendo cosas inesperadas. Es tecnología antigua haciendo exactamente lo que fue diseñada para hacer, de manera intermitente, a lo largo de miles de millones de años. Esto es especulación. Está claramente marcado como tal. No hay evidencia directa de ello. Ningún artefacto ha sido recuperado. Ningún objeto manufacturado ha sido identificado. Ninguna señal ha sido decodificada. La hipótesis existe completamente en el espacio entre puntos de datos inexplicados, y los puntos de datos que carecen de explicación no son lo mismo que puntos de datos que demandan esta explicación. Para que la hipótesis sea verdadera, la civilización en cuestión necesitaría haber existido hace un mínimo de millones de años, mucho antes de la historia humana. La Luna, paradójicamente, es mejor archivo de la historia antigua que la Tierra. Su superficie cambia lentamente. Material colocado en o debajo de ella hace miles de millones de años podría seguir estando ahí. Todo lo que sabemos sobre las anomalías de los fenómenos lunares transitorios, las ubicaciones, las firmas electromagnéticas, las lecturas térmicas, los resultados del radar, la consistencia histórica, es consistente con el cuadro geológico natural y también consistente con la hipótesis. Los datos no distinguen entre ellas. Ambos cuadros encajan dentro de las mismas observaciones. Lo único que distinguiría entre ellas es algo que aún no hemos hecho. Acceder físicamente al subsuelo de Aristarco, al piso de Platón y a las zonas anómalas del radar y averiguar qué hay realmente allí. Vuelve al núcleo de este video. Lo que desapareció, la firma de energía sobre Aristarco que estaba presente, luego ausente, luego presente de nuevo. Los eventos lunares que aparecen y desaparecen entre pasos orbitales. Los monjes de Canterbury viendo algo que se comportó como una explosión y luego dejó un cráter que no coincide claramente con un impacto. Los datos de los sensores del Apolo que registraron algo que surgía de la meseta y luego se quedaron callados. En el cuadro geológico, cada una de estas desapariciones tiene una explicación. Pero la pregunta que vale la pena hacer honestamente es si la colección de desapariciones, su frecuencia, su concentración de ubicación, su carácter multiinstrumento, está mejor explicada por una serie de eventos naturales independientes o por algo con una lógica subyacente diferente. Una fuente fija que se activa de manera intermitente es una descripción de una máquina.
Esa palabra conlleva implicaciones obvias. Si algo debajo de Aristarco es una fuente fija que se activa en un ciclo, algo lo hizo y lo colocó allí. Esta cadena de razonamiento es especulativa en cada paso más allá de los datos iniciales. La agrupación es real. La inferencia de que la agrupación implica una fuente fija es razonable. La inferencia de que una fuente fija implica fabricación es donde comienza la especulación. La especulación se declara claramente como especulación. El programa Artemis, el actual programa de la NASA que regresa a los humanos a la Luna, ha identificado el polo sur lunar como su objetivo de aterrizaje principal, no Aristarco. La justificación científica para el polo sur es sólida, hielo de agua confirmado allí, esencial para la habitación de larga duración. La elección es racional y bien motivada. Pero los puntos brillantes siguen sin ser visitados por ninguna misión robótica. El subsuelo de Aristarco nunca ha sido muestreado directamente. El piso de Platón nunca ha sido tocado. Las anomalías del radar nunca han sido verificadas en el terreno. Termina donde realmente termina la evidencia. La luna brilla. Ha estado brillando de manera intermitente en ubicaciones específicas, observada por personas creíbles durante siglos, registrada en catálogos, notada por astronautas, detectada por instrumentos, correlacionada con anomalías electromagnéticas, firmas térmicas y resultados de radar de subsuelo que no se ajustan completamente a los modelos estándar. La explicación más probable sigue siendo una combinación de procesos naturales. Desgasificación a través de grietas geológicas antiguas, enfoque de plasma por campos magnéticos remanentes, comportamiento electrostático del polvo e impactos ordinarios de meteoritos. Esta explicación es sólida, respaldada científicamente y cubre la mayoría de los eventos documentados. El resto, los resplandores estructurados, las anomalías de tiempo, la concentración geográfica, las señales que desaparecen, la resonancia hueca, no tiene una explicación resuelta. Tiene explicaciones candidatas y preguntas abiertas y brechas de datos donde los instrumentos aún no han mirado. Siéntate con ambos caminos a la vez. Camino 1. La Luna es un cuerpo natural haciendo cosas naturales de maneras que aún no hemos caracterizado completamente. Las anomalías serán explicadas una a medida que los instrumentos mejoren y las misiones lleguen a las ubicaciones relevantes. Este camino es el más probable. Es el camino que la historia de la ciencia dice que debemos recorrer primero. Camino 2. Algo debajo de la superficie de la Luna ha estado produciendo efectos electromagnéticos estructurados durante más tiempo del que cualquier modelo geológico predice que debería. Los efectos se agrupan en las mismas ubicaciones durante siglos porque la fuente es fija. La fuente es fija porque fue colocada allí. Lo que fue colocado allí es el remanente de un proceso natural antiguo tan inusual que constituye una nueva categoría de ciencia planetaria, o el remanente de algo construido. Si fue construido, el constructor ya no está. El sistema funciona con la energía que puede extraer del entorno, el viento solar, el estrés de las mareas, la interacción electromagnética con nuestra estrella. Se activa cuando las condiciones son correctas y se queda callado cuando no lo son. Ha estado haciendo esto sin atención durante mucho tiempo. La Luna está a 384.000 kilómetros de distancia. En el alcance de la distancia cósmica, eso no es nada. En el alcance de la exploración espacial humana, sigue siendo una barrera. Hemos enviado 12 personas allí. Caminaron por un total combinado de aproximadamente 80 horas en su superficie. Visitaron 6 ubicaciones. Trajeron de vuelta 382 kilogramos de roca. La Luna tiene 44 millones de kilómetros cuadrados de superficie. El subsuelo añade un volumen incomprensible más allá de eso. Apenas hemos mirado. Los cráteres que brillan están esperando. Las firmas electromagnéticas siguen siendo registradas en catálogos de observación amateur esta noche. Las anomalías del radar siguen sentadas en archivos de datos publicados, sin resolver, atribuidas a composición mineral, archivadas y dejadas. Y en algún lugar entre 384.000 kilómetros de espacio vacío, en las coordenadas que siguen apareciendo en cada flujo de datos que mira lo suficientemente de cerca, algo está dormido o esperando pacientemente.
La pregunta de cuál de los dos es, plano para nuestro futuro o memoria de algo que vino antes, es la pregunta que la Luna todavía no ha respondido.